Estudiar en la Universidad de Chile, de Ñuble, era para mí, para una chica como yo, lo más normal. Mis hermanos lo habían hecho y el arancel diferenciado lo permitía. Dejar la casa materna, los compañeros, los amigos y el pueblo era la ley de la vida. Elegí pedagogía en castellano por el amor a la literatura y así llegué al departamento de lenguas en la amplia y linda avenida Libertad de Chillán. En primer año no nos hacía clases el profesor bajito, de bigotes, con actitud ceremoniosa y gentil. Pero los años siguientes fuimos sus alumnos de literatura española. Yo recién había tenido que renunciar a las posibilidades que me daba la vida de irme a estudiar a la península. Entonces reemplacé el recorrer presencialmente la ruta del Quijote, los castillos del Cid en Valencia, escuchar las voces plañideras de los andaluces con los poemas del Cantejondo, el frío y humedad del País Vasco con Unamuno y Pío Baroja, tierra de mis tatarabuelos, con las clases de Nuestro Señor Ibacache. Me quedé entonces con ese pedacito de la Madre Tierra, en ese aula donde se vivía lo ocurrido en el imperio, donde alguna vez nunca se puso el sol. Su calidez y acogida eran extraordinarias. Se convivía entonces en uno de mis profesores preferidos, se convertía. Sus clases participativas nos llevaban al mundo de los clásicos españoles. Cervantes era el referente más importante de nuestra literatura y lo que se daba en su clase se hacía fácil, ya que sus cualidades pedagógicas la hacían cercana, familiar. Como éramos unos chiquillos aún, adoptábamos expresiones como el par 10, cuán largo me lo fiáis, y otras. Importante fue que no nos quedábamos solo con el contacto profesor-estudiante, sino que se creaban lazos muy fuertes y él, en cierta medida, velaba para que termináramos nuestras carreras y nos centrásemos en nuestros estudios. Se enojaba cuando le dábamos mucha importancia al pololeo. Los años pasaron y egresamos. No se me olvidaba la figura de ese profesor que en medio de la dictadura se atrevió a formar un grupo de teatro. No sé si racionalmente para defenderse del entorno o solo por la admiración a Cervantes, creó y dirigió un grupo de teatro que recorrió la provincia de Ñuble con los entremeses del Manco de Lepanto. Yo no participé directamente de estas giras, la timidez me lo impedía, pero disfruté de la genialidad allí mostrada, sobre todo de mis compañeros que, caracterizadas como si hubiesen sido asesoradas por los mejores vestuaristas, maquilladores del Teatro Municipal de Santiago, y con recursos, y con cero recursos, acercaban a niños y adolescentes de Ñuble al casi inalcanzable Miguel de Cervantes. Pasaron los años y lo seguía en las crónicas que fueron su quehacer diario y en sus numerosos liderazgos promoviendo cultura y arte con las limitaciones que todos sabemos. El año 2008 coincido con una de sus hijas en mis labores de profesora, con Lilian. Nos hicimos muy amigas. El reencuentro se hizo más cercano, ya que pude compartir con él en su casa y disfruté con él y su gran amor, esa mujer íntegra con la que cultivó el género epistolar, la señora Albina. Y aquí en adelante el lazo entre él y yo no se reducía solo a saludar al profesor con cariño y formalidad. En algún lugar
visitado España, pero que mis nortes habían sido el País Vasco y estacionarme en la Comunidad Valenciana para impregnarme de Miguel Hernández. Mis viajes a España los esperaba, y en medio de esas idas y venidas le informo que un grupo de poesía de alto renombre mundial me nombra su delegada en la región. Se sintió muy implicado en los quehaceres de mi delegación. Nos apoyábamos mutuamente en iniciativas culturales y literarias. Al principio yo era delegada del Liceo Poético de Benidorm, luego formamos un grupo nacido de la misma matriz y él era el integrante más fiel. Su sabiduría y ascendencia era altamente valorada por los compañeros. También su entusiasmo para participar en todas las actividades programadas, y viajaba con alegría a otros lugares donde habíamos sido invitados. Y aquí quiero destacar con todo lo que decía Patricia, que Lionel lo acompañaba y eso lo hacía mucho más fácil. Cuando llegábamos a su biblioteca, nos recibía con la más amplia y honesta sonrisa. Siempre tenía algo que contarnos, iniciativas, prólogos que le habían solicitado, en fin. Cuando el frío de Chillán nos visitaba, era su hogar, centro de reuniones, tertulias, de amanecida y compartir su mesa con él presidiéndola. Solo la pandemia nos separó. Nunca logré que me dijera escritora. Y se lo reclamaba, hasta en sus cumpleaños que celebró en su casa con su linda familia y la mía. O en la mía, en esos almuerzos los 4 de septiembre, con largas sobremesas, pero comprendía que en él quedó grabado a fuego mi crecer estudiando pedagogía. Su partida ha sido una de las pérdidas más dolorosas que he vivido, y aún no asimilo el que cuando acabe todo esto no estará físicamente. Hablando de sus proyecciones, como se le quedaron 20 o más años, tanto así que se convenció que faltaba mucho para que nos abandonara. Pero nuestro querido don Carlos René, nuestro maestro, se marchó en silencio y con la ausencia lacerante de quienes fuimos sus discípulos. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Brenda Mundaca por este hermoso testimonio.